La mano de su madre temblaba ligeramente cuando le cogió la suya. No era miedo, era el tipo de temblor que el cuerpo tiene cuando ya se ha acostumbrado a ser ignorado. Valentina se dio cuenta, como siempre se daba cuenta. «¿Estás segura de que quieres ver esto?», murmuró mirando con renuencia el escaparate de la joyería. Su madre no respondió de inmediato. Llevaba la ropa aún húmeda del trabajo en el hospital, los zapatos gastados marcando el suelo pulido de la acera. Frente a ellas, el cristal reluciente de la boutique más cara del centro reflejaba un mundo que no les pertenecía. «Solo quería enseñarte el collar con el que siempre he soñado», dijo finalmente casi avergonzada, «el que llevaba la esposa del doctor Álvarez en la boda de su hija». Valentina sonrió, aunque sentía un nudo en la garganta. «Vamos a ver, mamá. Solo mirar no cuesta nada, ¿no?». Las dos dieron un paso, solo uno. Al otro lado del cristal, el guardia de seguridad, joven, musculoso, con un traje negro y una expresión de desdén automático, las vio acercarse. Con un gesto sutil y brutal, giró la llave de la puerta automática. El clic seco del cerrojo sonó demasiado alto en el silencio que las rodeaba, y fue intencionado. «La tienda está en mantenimiento», dijo sin sonreír. Valentina miró dentro. Allí había dos señoras rubias, revolviendo los expositores como si eligieran dulces en una panadería. Una de ellas se volvió confundida al oír el ruido. La empleada que estaba a su lado sonrió nerviosa y apartó la mirada. La madre de Valentina bajó la cabeza, y fue ese gesto, pequeño, sencillo, devastador, lo que le partió algo por dentro. Valentina se volvió hacia el guardia de seguridad. «¿La tienda solo está abierta para algunas personas?». Él esbozó una media sonrisa. «Este no es un lugar para quienes visten uniforme de limpieza, señorita». Sintió que la mano de su madre apretaba la suya con fuerza. «Vamos, Valen». «No pasa nada», pero sí lo estaba. Sí, lo estaba. Al otro lado de la calle, dentro de un todoterreno negro con cristales tintados, alguien observaba la escena. Inmóvil, silencioso. Emiliano Herrera no era un hombre que anduviera con prisas. Nunca lo había sido. Sus ojos, de un marrón tan claro que parecían ámbar al sol, estaban fijos en la chica de blusa sencilla y pelo recogido a toda prisa. No parpadeaba. A su lado, su mano derecha, Ramiro, también vio la escena, pero no reaccionó hasta que sintió el ligero movimiento de cabeza de Emiliano. Era el único gesto que necesitaba. «La chica, con su madre», murmuró Emiliano, con voz baja y seca. «Llévala de vuelta allí y dile que puede elegir lo que quiera». Ramiro dudó. «¿Quiere que le explique quién es usted?». «No». «¿Y si preguntan?». Nadie preguntará». Mientras tanto, Valentina alejaba a su madre, tratando de sonreír para disimular la vergüenza. «Mira allí, mamá, la nueva heladería. ¿Vamos? Olvídalo. Vamos». Pero antes de que pudieran dar 3 pasos más, un hombre alto, vestido con un traje gris oscuro, se interpuso delante de ellas. Discreto, respetuoso, sin amenaza alguna en la mirada. «Disculpen, se les ha pedido que regresen a la tienda». Valentina frunció el ceño. «¿Cómo es eso?». «El propietario quiere que elijan lo que quieran, ya está pagado». Su madre palideció. «¿Quién?». El hombre solo señaló el coche parado al otro lado de la calle. Valentina miró, y a través de una rendija de la ventanilla abierta vio los ojos, esos ojos, fijados en ella. No había sonrisa, ni amabilidad, pero tampoco había amenaza. Había otra cosa, algo que ella nunca había sentido antes, pero que reconoció sin saber su nombre: protección. Algo dentro de ella se estremeció. «Vamos», dijo el hombre del traje. Esta vez, las puertas de la joyería se abrieron sin hacer ruido. La gerente corrió hacia ellas, ofreciendo sonrisas nerviosas. La empleada que antes las había ignorado ahora les acercaba la silla. El guardia de seguridad tenía la mirada baja. «Perdón por el malentendido», dijo la gerente con las manos temblorosas. Valentina no respondió, solo miró a su madre, que aún dudaba en cruzar la puerta. «Vamos, mamá, vamos a ver el collar». Al otro lado de la calle, Emiliano observaba. No dijo nada.
No se movió, solo observó. En ese momento, él aún no sabía su nombre, pero ya sabía que nada, absolutamente nada, sería igual a partir de entonces. La primera vez que Valentina se dio cuenta de que algo había cambiado no fue dentro de la joyería, fue en la calle, cuando regresaba a casa. Cada paso parecía más lento que el anterior, y su corazón acelerado no se debía solo a la emoción del regalo inesperado. Era por esa mirada, por esa sensación de ser observada por alguien que estaba más cerca de lo que imaginaba. La caja de terciopelo azul todavía estaba entre las manos de su madre, que no dejaba de mirarla con una mezcla de orgullo y preocupación. Valentina no podía hablar. La joya brillaba suavemente, pero su atención estaba en otra parte, fuera, en la calle, donde el SUV negro permanecía aparcado, silencioso, discreto. Pensó en ignorarlo, pero no pudo. Algo dentro de ella gritaba que ese hombre, ese extraño que parecía saberlo todo, no se iría tan pronto. A la mañana siguiente, la rutina no fue la misma. Valentina entró en la escuela de enfermería con el corazón encogido, la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Cada rostro parecía esconder un comentario, cada mirada insinuar un secreto. Sus compañeros cuchicheaban, desviaban la mirada y, cuando ella preguntaba por algún tema trivial, alguien siempre respondía con un silencio incómodo. Nadie decía nada, pero todos parecían saber algo que ella ignoraba. No tenía ni idea de quién era él. No tenía nombre, no tenía rostro más allá de esa mirada fija que la había seguido desde la joyería, pero sentía su presencia, una sombra constante, como si el mundo hubiera puesto una mano invisible sobre ella, protegiéndola y al mismo tiempo aprisionándola. Era inquietante, fascinante y profundamente aterrador. Mientras tanto, Emiliano Herrera estaba en su oficina en el centro de la ciudad, observando de nuevo las grabaciones de la joyería. Cada detalle quedaba grabado en su memoria. La vacilación de la madre, la confusión de la gerente, la mirada de sorpresa de la chica cuando se dio cuenta de que podía elegir cualquier joya. No se movía, no hablaba, solo observaba. Los minutos pasaban, pero él no se perdía nada, ni siquiera el temblor casi imperceptible de las manos de Valentina al tocar la caja de terciopelo. Sabía cada detalle que nadie más había notado. El aroma a lavanda que desprendía, la forma en que el cabello le caía sobre los hombros, cómo se le abrían los ojos ante la sorpresa. Sabía que aquella chica no era común, y algo dentro de él, una sensación que no había sentido en años, comenzó a despertar. La urgencia de protegerla. Al mismo tiempo, Valentina comenzó a percibir pequeñas señales extrañas. Un coche que parecía seguirla discretamente de camino al colegio, sombras que desaparecían cuando ella miraba, llamadas desconocidas que caían en silencio. Era como si alguien estuviera siempre al acecho, listo para intervenir, pero sin revelarse. Un día, después de clase, al cruzar la plaza central, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Un hombre alto, vestido con ropa discreta, pasó a pocos metros, manteniendo una distancia respetuosa, pero suficiente para que ella se diera cuenta de que la seguían. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, tratando de localizar cualquier señal de peligro. Pero no había nada más que el movimiento habitual de la ciudad. Se sentó en un banco, tratando de calmar su corazón, que latía descompasadamente. Y fue entonces cuando se dio cuenta, incluso con toda la ciudad a su alrededor, incluso con el caos cotidiano, había algo en su cuerpo, una conciencia de que no estaba sola. No era solo miedo, era reconocimiento, la sensación de que alguien estaba protegiendo cada paso que daba, sin que ella pudiera verlo. Mientras tanto, Emiliano recibía informes detallados sobre ella, boletines, facturas atrasadas, pequeños problemas que surgían en la rutina familiar. Lo sabía todo, pero no intervenía abiertamente. La intención era clara, mantener la distancia suficiente para no asustarla, pero lo suficientemente cerca como para actuar si algo amenazaba su vida o su dignidad. Sabía que el peligro no solo provenía de las calles, sino también del mundo que la rodeaba, un mundo que él conocía mejor que nadie. Y entonces
En un instante que parecía no tener relación con nada, Valentina recibió un sobre anónimo en el trabajo. Una pequeña cantidad de dinero para cubrir los gastos de la escuela, suficiente para aliviar un poco la presión que soportaba en casa. Miró la nota, con el corazón acelerado, y tuvo la certeza de una cosa: alguien la estaba cuidando, de forma silenciosa, invisible, casi sobrenatural. No sabía quién era, pero ya sentía que su vida estaba cambiando para siempre. Al final del día, mientras caminaba sola hacia casa, la sombra del SUV negro volvió a aparecer en la distancia. Se detuvo, miró, pero no pudo ver a nadie más que cristales oscuros y reflejos distorsionados. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero curiosamente no era solo miedo. Era la misma sensación de seguridad, intensa y desconcertante, que la dejaba al mismo tiempo vulnerable y curiosa. Y al otro lado de la ciudad, Emiliano Herrera, inmóvil en su oficina, apretó ligeramente los puños, como si sintiera la respiración de ella atravesando la ciudad hasta llegar a sus oídos. No decía nada, pero en ese silencio absoluto nació una promesa silenciosa. Ella estaría a salvo, costara lo que costara. Valentina aún no sabía quién era él, pero el destino ya los había puesto a ambos en un camino que ninguno de los dos podía evitar. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos para Valentina. La caja de terciopelo azul descansaba sobre la mesa del dormitorio, aún intacta, como símbolo de un mundo que nunca había imaginado tocar. Cada vez que sus ojos se posaban en la joya, sentía una mezcla de gratitud e inquietud. Pero más que eso, sentía su presencia invisible, constante, silenciosa, casi sofocante. En la escuela de enfermería, todo parecía normal a primera vista. Las clases seguían el ritmo agotador y predecible de siempre, pero Valentina sabía que algo había cambiado. Cada paso que daba era observado. Cada gesto parecía tener repercusiones más allá de lo que ella podía ver. Sus compañeros parecían más cautelosos, como si compartieran un secreto que no podían revelar. Percibía miradas de curiosidad, susurros contenidos y, finalmente, el inevitable silencio, ese tipo de silencio que dice más que las palabras. Empezó a preguntar. ¿A quién podía preguntar? ¿A sus compañeros, profesores, empleados de la escuela? Pero nadie parecía saber nada, o mejor dicho, nadie se atrevía a hablar, hasta que un día, sentada en el comedor, oyó un susurro. Es él, la chica de la joyería. Valentina se giró, pero no había nadie mirándola directamente, solo miradas esquivas y bocas entreabiertas que se cerraban demasiado rápido. Nadie dijo nada más. La sensación de ser seguida se intensificó. En los pasillos, en las calles, incluso en el transporte público, Valentina sentía una sombra que se movía como ella. Y aunque sentía miedo, también había algo reconfortante, un calor silencioso que emanaba de una presencia invisible, un cuidado silencioso que le hacía sentir que no estaba sola. Mientras tanto, Emiliano Herrera no descansaba. Cada noche la llenaban los informes, las grabaciones, los pequeños detalles de la vida cotidiana de la chica a la que había decidido proteger. Conocía cada paso, cada gesto, cada elección aparentemente trivial. Sabía de cada cuenta atrasada, cada visita al mercado, cada dificultad silenciosa a la que se enfrentaba. Todo quedaba registrado, catalogado, analizado. Aún no podía intervenir directamente. No podía rebelarse, pero tenía que estar preparado para actuar ante cualquier señal de peligro. Ese mismo día, Valentina recibió otra sorpresa. Una carta anónima en su bolso, esta vez con solo una breve frase, escrita con una caligrafía elegante y firme. Sé valiente, estamos contigo. Su corazón se aceleró. Una mezcla de miedo, confusión y curiosidad la consumió. ¿Quién sería esa persona que conocía su vida cotidiana, sus angustias, y aún así no se revelaba? Al mismo tiempo, una sensación de vulnerabilidad se intensificaba. No podía hablar de ello con su madre ni con sus amigos. La presencia invisible que sentía era reconfortante pero también aterradora. ¿Quién la cuidaba de manera tan intensa?
Y lo más importante, ¿por qué? La noche siguiente, Valentina caminaba sola por la estrecha calle de su barrio. La luz amarillenta de las farolas apenas iluminaba las fachadas de las casas y el viento traía el olor de la comida que se preparaba y la basura acumulada. Se detuvo frente a la panadería, dudó y volvió a sentir la sensación de que la observaban. Un coche negro se detuvo a unos metros. Se quedó paralizada, pero al mirar con más atención, se dio cuenta de que no bajaba nadie. Solo cristales oscuros, reflejos distorsionados y silencio absoluto. A lo lejos, Emiliano observaba. No había prisa, no había movimientos innecesarios. Sabía que, en ese momento, su presencia era suficiente. Suficiente para mantener a Valentina a salvo, aunque ella no lo entendiera. Cada respiración suya quedaba registrada en su mente. Cada paso era monitoreado, cada emoción anticipada. Valentina, aún asustada, se sentó en un banco. El frío de la noche contrastaba con el calor que sentía, una tensión que no sabía cómo nombrar. Un hombre, poderoso, invisible y sin embargo palpable, parecía darle apoyo sin mostrarse. El sentimiento era confuso. Miedo, protección, fascinación. Un escalofrío le recorrió la espalda y se dio cuenta de que nunca había sentido algo parecido. Mientras tanto, Emiliano sabía que el vínculo entre ellos había comenzado, silencioso, invisible, pero irreversible. Ella no sabía quién era él, no sabía su nombre, no sabía nada, pero ya había cambiado su vida para siempre, y eso, para él, era suficiente, al menos por ahora. El capítulo termina con Valentina en su habitación, mirando la joya, sintiendo que cada movimiento, cada gesto, era parte de un juego que aún no comprendía. Su presencia era constante, invisible, y cada suspiro parecía atravesar toda la ciudad. Ella no sabía su nombre. No conocía su rostro más allá de aquella mirada en la calle, pero, de alguna manera, ya confiaba en él, sin siquiera saber quién era. Y Emiliano, al otro lado, solo en su oficina, apretó ligeramente los puños. Una promesa silenciosa se formaba en su mente. Nada le pasaría a ella. Nada. Costara lo que costara. El sol de la mañana aún no había calentado por completo la pequeña calle de Guadalajara. Valentina caminaba con pasos vacilantes, sosteniendo el bolso contra su cuerpo como si fuera un escudo. La sensación de ser observada ya no la asustaba tanto como la mantenía alerta. Una mezcla de miedo y fascinación que aún no sabía cómo nombrar. El día había comenzado con normalidad en la escuela de enfermería, pero la ciudad tenía sus propias reglas tácitas. El barrio, aunque aparentemente tranquilo, escondía rincones oscuros donde cualquier descuido podía salir caro. Y, esa mañana, Valentina no se dio cuenta de que la seguían. La primera señal fue un coche que redujo la velocidad al mismo tiempo que ella cruzaba la calle. Echó un vistazo y solo vio cristales oscuros reflejando el sol. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo era un conductor distraído. Pero la segunda señal no podía ignorarse. Cuando salió de la escuela para tomar el transporte, un hombre encapuchado intentó empujarla dentro de un coche, parado en un callejón estrecho. Su corazón se aceleró. El bolso, que sostenía con fuerza, se le resbaló un poco, y el hombre sonrió, subestimando su fuerza. Intentó gritar, pero un brazo la sujetó por el hombro, fuerte y firme, girándola fuera del alcance del agresor. El hombre encapuchado retrocedió, sorprendido, mientras un segundo brazo la empujaba rápidamente hacia atrás, envolviéndola en un escudo invisible de fuerza y control absoluto. «Quédate detrás de mí», dijo una voz baja, fría, pero cargada de intensidad. Valentina se quedó paralizada. Era él, Emiliano Herrera, alto, imponente, con un impecable traje oscuro, ojos tan profundos como el abismo y al mismo tiempo tan claros como la luz del amanecer. Tragó saliva, incapaz de responder. Todo en ella gritaba preguntas, pero no le salía ni una palabra. «¿Quién?», logró balbucear. «Ahora no importa», dijo él, sin una pizca de paciencia, pero tampoco con crueldad. «Solo sigue mis instrucciones».
La tomó del brazo y cruzó la calle, entrando en un callejón menos transitado. A cada paso, Valentina sentía la seguridad que emanaba de él. Cada uno de sus movimientos era calculado, rápido, casi sobrenatural. Era como si pudiera predecir cada acción del agresor incluso antes de que ocurriera. Y de hecho, podía. El hombre encapuchado intentó avanzar de nuevo, pero Emiliano lo apartó con un simple gesto de la mano y el agresor cayó de rodillas, desorientado antes de salir corriendo. Valentina, temblando, aún se preguntaba si aquello era real. «¿Quién eres?», susurró, reuniendo finalmente el valor necesario. «Alguien que no dejará que te pase nada», respondió Emiliano, con una calma que contrastaba con el peligro que acababa de impedir. Ella percibió detalles que nunca antes había notado: el olor a cuero y tabaco sutil, la forma en que sus ojos observaban cada uno de sus movimientos, los pequeños músculos de la mandíbula tensos, como si sostuvieran un mundo entero dentro de sí. «¿Por qué estás haciendo esto?», insistió ella, con la voz cargada de confusión y miedo. Él no respondió de inmediato, solo la envolvió con la mirada, evaluando cada reacción, cada temblor. «Porque nadie más lo ha hecho», dijo finalmente, tan bajo que casi parecía un secreto solo para ella. «Porque te mereces que alguien te vea». El corazón de Valentina se aceleró. Era extraño. Nunca antes había sentido eso, una mezcla de protección, poder absoluto y vulnerabilidad al mismo tiempo. Sintió ganas de huir, de gritar, de preguntarlo todo de golpe, pero algo dentro de ella la mantenía inmóvil. Emiliano miró a su alrededor. La calle estaba en silencio. Los pocos transeúntes desviaban la mirada. Se acercó a ella, manteniendo la distancia, pero la intensidad de su mirada hacía que cualquier barrera desapareciera. «No toques eso», dijo él señalando el bolso. «No pasará nada, pero tienes que confiar». Ella asintió casi sin darse cuenta, y lo siguió mientras él la conducía hacia un coche negro aparcado discretamente en una calle lateral. Cada paso que daban parecía cargado de significado, cada silencio lleno de algo que ella no sabía nombrar, pero que sentía profundamente: seguridad absoluta. Dentro del coche, Emiliano finalmente se relajó lo suficiente como para observar a Valentina con más atención. Ella no podía dejar de mirarlo, pero tampoco podía hablar. La tensión en el aire era eléctrica, cargada de emoción contenida y un silencioso deseo de comprensión. Él notó el escalofrío que le recorrió la espalda cuando cerró la puerta y se quedó a su lado, en silencio. «Siéntate», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Valentina obedeció, todavía temblando. Y en ese momento se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Ese hombre, temido, poderoso e incomprensible, había cruzado su vida sin previo aviso, cambiándolo todo. Y ella sabía, aunque no lo comprendía del todo, que nada volvería a ser igual a partir de entonces. El coche arrancó silenciosamente, alejándolos de la amenaza, pero dejando una marca invisible e indeleble. El comienzo de un vínculo que desafiaba todo lo que Valentina sabía sobre el miedo, la confianza y la protección. Y Emiliano, observando cada detalle, sintió algo que rara vez experimentaba: vulnerabilidad ante la fragilidad de alguien a quien necesitaba proteger a toda costa. No le pasaría nada, costara lo que costara, y en silencio se prometió a sí mismo que mantendría esa promesa, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Las calles de Guadalajara tenían un olor peculiar aquella tarde, una mezcla de comida picante, asfalto caliente y humo de coches antiguos. Valentina caminaba sola hacia el mercado, llevando una bolsa de la compra, tratando de ignorar el peso que sentía en el pecho desde su encuentro con Emiliano. La sensación de protección que él le ofrecía aún la perseguía, incluso a distancia, y cada sombra parecía recordarle aquella mirada firme, profunda e inquietante. Intentó disimular, tratando de parecer normal, pero no pudo ignorar las pequeñas señales. Un coche negro aparcado a lo lejos, un hombre encapuchado que parecía desaparecer en las esquinas, silencios sospechosos a su alrededor. Su corazón se aceleró y por primera vez
sintió que no podía enfrentarse al mundo sin estar alerta. Cada paso era calculado, cada respiración pesada. Emiliano, al otro lado de la ciudad, lo seguía todo. Cada gesto, cada movimiento suyo, registrado con obsesiva atención. No interfería todavía, pero cada detalle importaba. Sabía los riesgos a los que se enfrentaba, los rincones peligrosos de la ciudad, las personas equivocadas que se le acercaban. La protección no era solo un deseo, era una necesidad. En el mercado, Valentina sintió la primera señal real de peligro. Un hombre desconocido intentó empujarla, sonriendo con malicia. El choque le hizo perder el equilibrio y gritó, un sonido que cortó la cálida tarde como una navaja. Pero antes de que pudiera reaccionar, un brazo fuerte la agarró por el hombro, alejándola del alcance del agresor. Era él, Emiliano, alto, imponente, con una mirada firme y penetrante que parecía atravesar no solo el cuerpo, sino también el alma. Volvió a sentir esa confusa mezcla de miedo y seguridad, fascinación y alerta. «Quédate detrás de mí», dijo él con voz baja, casi un susurro cargado de autoridad absoluta. El hombre que intentó atacarla retrocedió, sorprendido por la fuerza silenciosa que emanaba de él. Emiliano no se movió, no necesitaba moverse más, bastaba con estar allí. Su presencia era armadura, escudo y advertencia al mismo tiempo. Valentina, aún temblorosa, intentó hablar. «¿Quién eres?» Él no respondió de inmediato. Solo observaba al agresor, el mercado a su alrededor, cada detalle, calculando, anticipando movimientos. Entonces, finalmente, alguien que no dejará que nada te haga daño. La intensidad de su mirada era casi dolorosa. Valentina percibió microdetalles que nunca antes había notado. La forma en que se le contraía la mandíbula, las muñecas firmes y controladas, la forma en que el impecable traje parecía no arrugarse ni siquiera cuando se movía rápidamente. Cada gesto transmitía un poder absoluto y al mismo tiempo había una vulnerabilidad contenida que solo ella podía percibir. «¿Por qué está haciendo esto?», insistió ella, tratando de mantener la voz firme. Él respiró hondo y por un momento pareció humano. «Porque nadie más lo ha hecho. Porque te mereces que alguien vea quién eres realmente». Su corazón se aceleró. Nunca había sentido nada parecido. Una combinación de miedo intenso, fascinación y un deseo silencioso de comprensión. Y, sin embargo, no había romanticismo, solo una conexión que iba más allá de cualquier explicación racional. Mientras el hombre que la había atacado se alejaba, Emiliano condujo discretamente a Valentina hasta el coche negro aparcado. Cada paso que daban estaba cargado de tensión, y cada silencio se llenaba de algo que no se podía expresar con palabras, solo sentir. Se dio cuenta de que confiaba en él, aunque no lo conocía de verdad. En el coche el ambiente era silencioso, salvo por el suave ruido del motor. Él la observaba en silencio, estudiando cada reacción, cada temblor. El calor que emanaba parecía protegerla y asustarla al mismo tiempo. Valentina se sentía vulnerable, expuesta, pero también extrañamente segura. «Tienes que entender», dijo él, rompiendo finalmente el silencio, «que el mundo no es amable con quienes no tienen a nadie que los proteja. Pero yo estoy aquí. Siempre estaré aquí». Las palabras resonaron en su interior, como una promesa silenciosa e irrevocable. Se dio cuenta de que no se trataba solo de protección física. Era cuidado, atención, vigilancia constante, un vínculo invisible que crecía, sin nombre, sin cuestionamientos. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, Valentina miró al cristal y vio su reflejo. Sus ojos claros, fijos en ella, llenos de intensidad, cargados de algo que aún no podía descifrar. Miedo, deseo, cuidado, control. Todo al mismo tiempo. Sabía que él estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro por ella, pero también se dio cuenta de que, al mismo tiempo, había en él una vulnerabilidad, una humanidad que solo ella podía tocar. Y en ese instante, entre el miedo y la fascinación, Valentina comprendió una verdad imposible de ignorar. Su presencia cambiaría su vida para siempre.
Nada volvería a ser igual, y ella sabía que el precio de comprender quién era él realmente aún estaba por llegar. El capítulo termina con Emiliano aparcando el coche en un lugar seguro, mirando a Valentina y dándose cuenta de que el vínculo entre ellos ya se había formado, silencioso, invisible, indestructible, y por primera vez se permitió imaginar algo más allá de la protección, la posibilidad de que alguien pudiera verlo por completo, vulnerable, sin máscaras. El sol desaparecía lentamente detrás de las montañas que bordeaban Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Valentina caminaba por las estrechas calles de vuelta a casa, con la bolsa de la compra balanceándose ligeramente en su brazo. La sensación de seguridad que sentía cuando estaba cerca de Emiliano ahora parecía estar siempre presente, incluso cuando él no estaba. Era como si toda la ciudad se hubiera convertido en un tablero de ajedrez, y ella fuera la pieza más valiosa, siempre vigilada por alguien que no se veía, pero cuya mirada parecía atravesarla en cada esquina. Intentó mantener su rutina, concentrándose en las clases y los estudios, pero algo había cambiado dentro de ella. Todas las personas que la rodeaban le parecían potencialmente peligrosas. Cada gesto sospechoso activaba su vigilancia. Ya no podía ignorar la sensación de estar siendo seguida, y por mucho que intentara racionalizarlo, algo le decía que Emiliano siempre estaba allí, observando, protegiéndola. Esa tarde, mientras cruzaba una plaza desierta, un grupo de hombres comenzó a rodearla. Su corazón se aceleró, sus instintos de miedo estaban en alerta máxima. Sintió la presencia de alguien detrás de ella incluso antes de oír el motor de un coche acercándose. Y entonces apareció él, Emiliano. Surgió de la nada, imponente, silencioso, como si fuera parte de la sombra de la propia ciudad. «Aléjate de ella», dijo él con voz baja y firme, cargada de autoridad y peligro. Los hombres dudaron. Uno de ellos avanzó, pero Emiliano se movió con una rapidez que parecía sobrenatural, un gesto discreto y suficiente para hacerlos retroceder, tropezar y desaparecer en las calles adyacentes. No dijo nada más, solo colocó a Valentina detrás de él, firme, protector, silencioso. Valentina lo miró, con la respiración entrecortada, los ojos grandes y asustados. «¿Quién? ¿Quién eres realmente?», preguntó, con la voz casi en un susurro. Él no respondió inmediatamente. La observó, absorbiendo cada detalle. El temblor de sus labios, la forma en que sus manos se cerraban sobre el bolso, los ojos que buscaban una explicación que él no podía dar. Cada uno de sus gestos transmitía un poder absoluto, pero también una vulnerabilidad sutil, casi imperceptible, reservada solo para ella. «Yo no puedo explicártelo ahora», dijo finalmente en voz baja, casi como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. «Pero tienes que entender una cosa. Nada te hará daño mientras yo esté cerca». Valentina sintió una mezcla de miedo, fascinación y confusión. Quería saber más. Necesitaba saber quién era ese hombre que controlaba su propia vida sin que ella pudiera tocarlo. Pero también había una barrera invisible, una línea que él no permitía cruzar. «¿Por qué haces esto?», insistió con la voz cargada de emoción contenida. «Ni siquiera me conoces de verdad». Él apartó la mirada por un instante, algo que rara vez hacía, pero esta vez se permitió un momento de vulnerabilidad. «Te conozco más de lo que imaginas», dijo finalmente, con el mismo tono firme de antes, pero con un matiz de sinceridad casi dolorosa. «Te conozco lo suficiente como para saber que no puedes enfrentarte al mundo sola». Ella trató de procesar las palabras. Sintió la verdad en cada sílaba, pero también el peso de algo oculto y peligroso que él llevaba consigo. Emiliano era una presencia que podía proteger, pero también atormentar. Un hombre poderoso, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza, pero cuya propia vida estaba entrelazada con sombras que Valentina aún no podía comprender. Mientras caminaban juntos por la plaza, ella se fijó en detalles que nunca antes había notado. La forma en que él observaba cada esquina, cada movimiento de las personas a su alrededor,
como si anticipara el peligro incluso antes de que surgiera. Cada músculo suyo transmitía un control absoluto, pero también la contención de algo que solo ella podía percibir, la humanidad que ocultaba bajo su aura de poder. «No sé si puedo confiar en ti», dijo ella finalmente, con honestidad, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero siento que debo hacerlo». Él permaneció en silencio por un momento, asimilando la confesión. Entonces una leve sonrisa se dibujó en sus labios, casi imperceptible, pero suficiente para que Valentina sintiera el calor de ese gesto. «Entonces confía», dijo él, «solo eso. Pero ten en cuenta que mi presencia tiene un precio. Pronto lo verás». Ella no sabía qué quería decir, pero algo en su tono indicaba que el mundo que la rodeaba estaba a punto de cambiar, y sintió, por primera vez, que el vínculo entre ellos no era solo protección. Era algo más profundo, silencioso, casi inevitable. Un sentimiento que crecía entre el miedo, la fascinación y la promesa de que, a pesar de todo, nunca más enfrentaría la vida sola. Mientras el sol desaparecía por completo detrás de las montañas, Emiliano la condujo de vuelta al coche negro, manteniendo la distancia, pero transmitiendo con cada gesto un mensaje claro. Él era la línea entre la seguridad y el peligro, entre la vida y la amenaza. Valentina se sintió vulnerable, pero también más segura que nunca, y por primera vez comprendió que aquel hombre misterioso y poderoso había entrado en su vida de una forma que no podía revertirse. El capítulo termina con Emiliano observando a Valentina entrar en la seguridad del coche. Sus ojos claros reflejaban no solo vigilancia, sino también algo más profundo, un cuidado silencioso, una vulnerabilidad contenida, una promesa tácita de que, costara lo que costara, nunca permitiría que le pasara nada. El día comenzó con el estridente sonido del móvil de Valentina. Se despertó asustada, con el cuerpo aún marcado por el sueño de la noche anterior, una pesadilla que mezclaba calles oscuras, gritos y la inconfundible presencia de Emiliano. Pero al contestar, se dio cuenta de que no era un sueño. Era realidad. «Valentina, tienes que encender la televisión ahora mismo», dijo su amiga con voz temblorosa. Confusa, corrió al salón, encendió la televisión y se quedó paralizada frente a la pantalla. Un reportaje detallado ocupaba todo el canal local. Imágenes de Emiliano Herrera rodeado por las autoridades durante una operación secreta. Fotos de su rostro, detalles sobre su vida, su poder, su nombre vinculado al CJNG. Ahora toda la ciudad lo sabía. El corazón de Valentina se aceleró. Se sentó en el sofá, con la mano cubriéndose la boca, incapaz de procesar todo lo que estaba pasando. Cada detalle transmitido en la pantalla parecía gritar peligro. El hombre que la protegía, silencioso, invisible, ahora estaba expuesto al mundo. Y de repente, comprendió el alcance del riesgo que corría. No solo su propia vida podía estar en peligro, sino también la de todos los que la rodeaban, incluida la de su madre, su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. El teléfono volvió a sonar. Era Emiliano. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. «No hagas nada sin avisarme», dijo con firmeza. «Estás en peligro. Yo me encargaré de esto». Ella respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Él no podía protegerla constantemente sin que el mundo se diera cuenta. Ahora cada una de sus acciones debía ser calculada, cada paso medido. Se dio cuenta de que, aunque estaba acostumbrada a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, nunca había enfrentado algo de tal magnitud. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, recibió una visita inesperada. 2 hombres de la escuela, compañeros suyos, vinieron a avisarla discretamente. «Ten cuidado con quien hablas de él», le dijeron, con expresión preocupada. «Ahora toda la ciudad lo sabe». Valentina sintió que se le encogía el corazón. Todo parecía desmoronarse. El hombre que la había protegido se había convertido en un objetivo, y ella era parte de ello, fuera consciente o no. Una mezcla de miedo, ira y confusión comenzó a crecer dentro de ella. Cada detalle de su vida podía ahora ser explotado, y cualquier error podía costarle caro.
Emiliano, al otro lado de la ciudad, ya estaba en marcha. Cada gesto, cada plan, cada paso calculado con precisión. No podía interferir directamente, todavía no, pero necesitaba preparar una red de protección que cubriera cada área donde Valentina pudiera estar. Las calles de la ciudad, antes comunes, se convirtieron en un complejo tablero de peligro y estrategia. Sabía que el riesgo era inevitable, pero también sabía que no podía dejarla sola. Al final de la tarde, Valentina regresó a casa con la sensación de que cada sombra de la calle la observaba. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, el mundo parecía haber cambiado en cuestión de horas. La caja de terciopelo azul, que antes simbolizaba algo lejano y casi mágico, ahora parecía un silencioso recordatorio de lo mucho que su vida había cambiado en solo unos días. Se sentó, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar todo. Cada pensamiento volvía a Emiliano, sus ojos claros, su gesto firme, su silenciosa promesa de protección. Pero ahora, esa promesa tenía un precio, el peligro al que se enfrentaba por ella, el riesgo que crecía a cada momento, la cruel verdad que se cernía como una sombra sobre su vida. Cayó la noche, y con ella, un silencio pesado. Valentina miró al cielo oscuro, sintiendo el peso de la ciudad, de las calles, del peligro invisible que rodeaba su vida. Por primera vez, se dio cuenta de lo vulnerable que era y de lo mucho que Emiliano había hecho para protegerla, en silencio, sin que ella se diera cuenta del todo. El capítulo termina con Valentina cerrando los ojos, respirando profundamente, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Y al otro lado de la ciudad, Emiliano observa la ciudad desde la ventana de la oficina, con sus ojos claros reflejando la luz de la luna, sabiendo que, a pesar de toda la exposición y el riesgo, no podía permitir que le pasara nada. La protección se había convertido en un compromiso absoluto y, en cada instante, en un dilema moral que pesaba sobre ambos. El atardecer cubría Guadalajara con tonos rojos intensos, como si el propio cielo anunciara lo que estaba a punto de suceder. Valentina caminaba sola por una calle estrecha, sintiendo de nuevo esa mezcla de miedo y fascinación que la acompañaba desde el día en que Emiliano la había salvado por primera vez. La ciudad parecía demasiado silenciosa. Cada sombra se alargaba con una promesa de peligro. Intentaba mantener la calma, respirando profundamente, con los dedos apretando el asa del bolso. Las voces del día resonaban en su mente, advertencias de compañeros, noticias recientes, susurros que no podían ignorarse. Algo estaba a punto de suceder, y ella lo sabía. De repente, unos pasos rápidos y pesados se acercaron por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos la agarraron por los brazos y la empujaron hacia un callejón oscuro. El corazón se le aceleró, la respiración se le cortó, y el mundo pareció desaparecer en un instante de pánico absoluto. «¡Suélteme!», gritó Valentina tratando de liberarse, pero la fuerza de su agresor era brutal, y entonces apareció él. Emiliano. Surgió de la nada, como siempre, pero esta vez la tensión era palpable. No había sonrisa, no había palabras suaves, solo poder absoluto. Sus ojos claros penetraban el espacio que lo rodeaba, calculando cada movimiento, anticipando cada gesto. En un instante, el agresor cayó al suelo, incapaz de reaccionar. «¡Fuera!», dijo Emiliano con firmeza, con un tono cargado de peligro. Ahora mismo. Valentina sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Quería correr, quería llorar, pero no podía. La intensidad de su presencia era abrumadora y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Se volvió hacia ella con el rostro serio, pero sus ojos revelaban algo que nunca mostraba: vulnerabilidad. «¿Estás bien?», preguntó con voz más baja, casi un susurro, pero llena de preocupación. Ella solo asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, resbalando silenciosamente por su rostro. Él extendió la mano, pero no la tocó. Solo esperó, permitiéndole encontrar consuelo, incluso sin palabras. El agresor había desaparecido, pero el efecto emocional de ese momento permanecía. Valentina miró a Emiliano
con los ojos llenos de miedo, rabia y confusión. «Tú has matado a alguien», dijo finalmente con voz temblorosa, «delante de mí». Él no respondió de inmediato, solo la observó, con los músculos de la mandíbula tensos, los ojos fijos en ella. «Sí», dijo finalmente con firmeza, sin remordimientos, pero con un peso silencioso en la voz. Y lo volvería a hacer si fuera necesario para protegerla. Ella retrocedió, con el cuerpo temblando. Su fuerza, su frialdad, su absoluta determinación, todo ello la impactó como una descarga eléctrica. Por primera vez lo vio tal y como era en realidad. No solo un protector, sino alguien capaz de traspasar límites morales que ella nunca hubiera imaginado. Su vulnerabilidad y su intensidad chocaron de una manera que los dejó a ambos desconcertados. «¡Eres un monstruo!», gritó, mezclando miedo y rabia. «¿Cómo puedes ser tan frío y tan...?» Tragó saliva, incapaz de completar la frase. Él permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Luego, lentamente, se acercó, sin tocarla, solo permitiendo que el peso de su presencia hablara por sí mismo. «Si quieres», dijo con la voz casi quebrándose por primera vez, «desapareceré». El silencio se instaló entre ellos, cargado de tensión, emoción y confusión. Valentina no sabía si llorar de alivio o de miedo, no sabía si amaba o temía, si confiaba o dudaba. Todo era demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado abrumador. La calle oscura parecía reducirse hasta que todo lo que quedaba era la intensidad de ese momento. La vulnerabilidad de Valentina, el poder absoluto de Emiliano, la proximidad física sin contacto, la tensión emocional que los rodeaba como un velo invisible. Ella finalmente cayó en sus brazos, no por debilidad, sino porque se dio cuenta de que allí, en ese instante, él era el único capaz de contener el mundo que los rodeaba, y por primera vez, Emiliano se permitió sentir algo que rara vez sentía, la urgencia de proteger no solo su vida, sino su esencia, su alma frágil, su miedo que se transformaba en fuerza. El capítulo termina con los dos en el callejón silencioso, solo respirando, con la ciudad a su alrededor como espectadora muda. El miedo de Valentina encontró refugio en su presencia, y la frialdad de Emiliano reveló la vulnerabilidad suficiente para mostrar que, a pesar de todo su poder y control, había algo que nunca perdería, el compromiso silencioso y absoluto de proteger a quien amaba, costara lo que costara. El viento de la mañana traía consigo el lejano aroma del café y el pan recién horneado de las panaderías repartidas por la ciudad. Valentina caminaba lentamente por la avenida central de Guadalajara, aún asimilando los recientes acontecimientos. Las semanas habían sido intensas, marcadas por el miedo, la tensión y, sobre todo, por el vínculo silencioso que se había formado entre ella y Emiliano. Cada gesto suyo, cada aparición inesperada, cada protección sutil, había transformado su percepción del mundo. La ciudad, antes amenazante, ahora parecía solo un telón de fondo para la intensidad de lo que estaba por venir. Cruzó la plaza donde había recibido el regalo de la joyería meses atrás y una extraña sensación de calor recorrió su cuerpo. El recuerdo de aquella tarde, del brillo del collar, de la mirada firme de Emiliano, estaba vivo en su memoria como si hubiera sucedido ayer. Algo la impulsaba, una necesidad silenciosa de volver a visitar aquel lugar, de enfrentarse al vacío que permanecía desde que él se había retirado discretamente, tras proteger su vida en innumerables ocasiones. La tienda parecía más pequeña de lo que recordaba. El cristal pulido reflejaba su rostro, una mezcla de curiosidad, miedo y esperanza. Entró vacilante, sintiendo que su corazón se aceleraba. El vendedor la reconoció inmediatamente, pero esta vez no hubo sorpresa, solo un silencio respetuoso. «Ha vuelto», murmuró entregándole discretamente una pequeña caja de terciopelo azul, idéntica a la que había visto meses atrás. Valentina abrió la caja con cuidado, sintiendo que le temblaban los dedos.
Dentro descansaba el mismo collar que había elegido aquel día, pero era diferente. No era solo un regalo material, era una promesa silenciosa, un recordatorio de que, en medio del caos y el peligro, alguien la observaba y cuidaba de ella. Un gesto que decía más de lo que las palabras podían expresar. Él nunca había tocado la joya. La decisión de permitirle elegir era parte de un cuidado mayor, un respeto por su autonomía, incluso cuando la vida exigía un control absoluto. Mientras sostenía el collar, pensamientos y emociones contradictorias la invadieron. Recordó la primera vez que él había aparecido para protegerla, la mirada que atravesaba su alma, el calor de una presencia invisible que la envolvía incluso sin contacto físico. Cada una de sus acciones había sido calculada, silenciosa, poderosa. Y sin embargo, había una vulnerabilidad contenida, una humanidad que solo ella podía percibir. Valentina cerró los ojos y sintió cómo unas lágrimas cálidas le resbalaban silenciosamente por el rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión, de que su vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el miedo, la tensión y el peligro constante, había algo más profundo surgiendo entre ellos: confianza, respeto y un vínculo que trascendía las palabras. Al salir de la tienda, volvió a sentir el aire fresco de la ciudad. La joya descansaba contra su pecho, cerca del corazón, pero no era solo un símbolo de lujo o riqueza. Era un recordatorio de la complejidad de Emiliano Herrera, del poder que poseía y de la delicadeza con la que decidía proteger a sus seres queridos. Cada paso que daba parecía más firme, más consciente, como si llevara consigo su fuerza silenciosa. Horas más tarde, al regresar a casa, una extraña sensación recorrió su cuerpo. La ciudad parecía más viva, más segura, y al mismo tiempo, cada sombra le recordaba el vínculo que mantenía con Emiliano. Sabía que él la observaba, la cuidaba, silencioso como siempre, pero permitiéndole experimentar el mundo con su propia fuerza. Su presencia era constante, incluso en su ausencia, y eso transformaba cada momento en algo profundo, cargado de emoción, casi sobrenatural. Esa noche, Valentina miró el collar en la mesita de noche y respiró hondo. Por primera vez sintió que su vida estaba cambiando de forma irrevocable. El miedo seguía ahí, el peligro seguía acechándolos, pero había algo que trascendía todo eso. Un entendimiento mutuo, una conexión que no necesitaba palabras, un vínculo silencioso construido a través de la protección, la confianza y la vulnerabilidad compartida. Sabía que Emiliano nunca permitiría que le pasara nada, pero también comprendió que el vínculo entre ellos no era solo de protección, sino también de respeto, admiración y profundo cuidado. Un vínculo que, silencioso e invisible, había transformado su vida y su mundo. Y al otro lado de la ciudad, Emiliano observaba el movimiento de la calle desde la ventana de su oficina. Sus ojos claros reflejaban la luna, el brillo de las luces y algo más, una silenciosa satisfacción al ver que, incluso en medio del caos y el peligro, Valentina comenzaba a comprender la profundidad de lo que habían construido juntos. Él no había tocado la joya, sino que había dejado que ella eligiera, y eso decía más que cualquier gesto pudiera expresar: confianza, respeto y un cuidado absoluto, silencioso y eterno. El horizonte de Guadalajara se tiñó de tonos naranjas y púrpuras al atardecer, reflejando la calma que parecía finalmente instalarse sobre la ciudad. Valentina caminaba sola por las calles, con el collar descansando sobre su pecho, un recuerdo silencioso del hombre que había transformado su vida. Cada paso que daba estaba cargado de recuerdos, miedos superados y esperanza creciente. Había aprendido que el mundo podía ser cruel, pero también había descubierto que alguien podía protegerla y amarla con una intensidad silenciosa y absoluta. Su corazón se aceleró al doblar una esquina familiar. Allí estaba él, como siempre, pero esta vez sin prisa, sin la tensión habitual que le hacía sentir peligro a cada paso. Emiliano Herrera estaba de pie, mirando la puesta de sol,
con su impecable traje y sus ojos claros reflejando no solo la luz, sino algo que rara vez permitía que otros vieran: vulnerabilidad. Se giró lentamente al darse cuenta de que ella lo observaba, y por un instante ninguno de los dos habló. Solo se estudiaron, absorbiendo cada detalle del otro. La intensidad del vínculo silencioso entre ellos llenaba el espacio, cargado de emoción y comprensión. Valentina se acercó con pasos cautelosos, aún sintiendo el peso del pasado y del peligro al que él se había enfrentado por ella. «Tú», comenzó vacilante, con palabras cargadas de emoción contenida, «siempre has estado aquí, incluso cuando yo no lo sabía, incluso cuando no lo entendía». Él solo asintió, con expresión grave, pero no menos intensa. «Siempre», dijo con voz baja, firme, pero llena de sinceridad. «Siempre he estado aquí, cada paso, cada decisión. Siempre ha sido para que nada malo te sucediera». Ella respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Durante meses, él había sido una sombra, un protector silencioso, una fuerza invisible que la había mantenido a salvo y con vida. Ahora, al verlo allí, vulnerable y presente, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. «Lo sé», respondió ella con voz casi susurrante, «y por eso confío en ti». Él se acercó, pero mantuvo la distancia. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de poder, pero también de respeto. No necesitaba tocarla para transmitirle cuidado. Su presencia intensa y absoluta era suficiente para hacerla sentir protegida, comprendida, vista. El silencio se prolongó, pero no era vacío. Estaba cargado de emociones contenidas, de todo lo que habían pasado juntos: el miedo, la tensión, el peligro, la protección y, sobre todo, la confianza silenciosa que había crecido entre ellos. Emiliano, por primera vez, se permitió relajarse un poco, dejando entrever que había más en su mundo que solo control y poder. Había afecto, lealtad, una dedicación que iba más allá de la lógica. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Valentina, mirándole a los ojos, con los labios temblorosos, pero con valentía en la mirada. «Lo que hay entre nosotros». Él no respondió inmediatamente. Solo la observó, con sus intensos ojos claros reflejando la luz del atardecer, la vulnerabilidad que solo ella podía percibir. Entonces, finalmente: «Sí», dijo él con voz cargada de sinceridad, «es imposible negarlo, y a pesar de todo lo que hago, de todo lo que soy, tú ya formas parte de mí». Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio, formaba una red invisible que la envolvía y la protegía. Por primera vez, el miedo no dominaba su corazón. Solo había espacio para la confianza, la comprensión y la promesa implícita de un futuro compartido. «Entonces vamos, juntos», dijo ella, finalmente con una sonrisa tímida pero firme. «No solo sobreviviendo, sino viviendo». Emiliano asintió, con una rara y sincera sonrisa en el rostro. Se acercó lentamente y esta vez se permitió tocar su mano. El contacto fue delicado, firme, cargado de todo lo que las palabras nunca podrían expresar: protección, entrega, cuidado absoluto. Ella le agarró la mano con fuerza, como si estuviera aferrándose no solo al momento, sino a la promesa de todo lo que estaba por venir. La brisa de la tarde jugaba con su cabello, mientras el sol desaparecía por completo en el horizonte. Por primera vez, el mundo parecía seguro, como si todo el caos, todo el peligro, todo el miedo del pasado se hubiera suspendido temporalmente. Y aun sabiendo que surgirían desafíos, ambos sabían que no estaban solos. Emiliano la miró profundamente a los ojos. La intensidad de su mirada reflejaba el poder que siempre había tenido, ahora atenuado por la vulnerabilidad y la entrega. «Te lo prometo», dijo con voz firme, silenciosa y cargada de significado. «Cueste lo que cueste, nunca dejaré que te pase nada». Valentina le apretó la mano, sintiendo el peso y la fuerza de la promesa. Un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba allí,
marcado no solo por la protección y el peligro superado, sino por la transformación emocional que los unía de manera profunda, silenciosa e irrevocable. Y así, en el silencio de la ciudad que los observaba, ambos comprendieron que esa promesa era más que palabras. Era un pacto de lealtad, amor y entrega. Un futuro juntos, construido sobre la confianza, el coraje y la certeza de que, por muy cruel que fuera el mundo, juntos podrían enfrentarse a cualquier cosa.